Vamos a tratar todavía el tema de Fito. La historia no termina cuando finalmente se den los pasos necesarios para que Fito sea entregado a los Estados Unidos, que seguramente vendrá pues una aeronave de ese país para trasladarlo, supongo yo, ¿no? Vamos a dividir pantalla, que el doctor Francisco Paredes, experto en Derecho Internacional y Arbitraje, está con nosotros y va a aportar algunas ideas muy interesantes. ¿Me escucha, doctor, verdad? ¿Sí me escucha? Sí, muy buenos días, les escucho muy bien. Perfecto. Decíamos acá que la historia de Fito no se acaba pues con el momento en que lo trasladen a los Estados Unidos, porque ahí todavía continúa otra parte del proceso que es muy importante y donde se puede definir, y eso lo sabrá su abogado seguramente, el de Fito, si es que este ciudadano ha aceptado colaborar con las autoridades de Estados Unidos o no, porque por ahora estamos muy detenidos en qué va a pasar acá. Pero arranquemos de eso. ¿Cuántos días deberían pasar, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, doctor Paredes, para que el ciudadano sea trasladado a Estados Unidos? Bueno, más o menos una extradición promedio toma entre 4 o 5 meses y podría fácilmente llegar hasta el año. En el caso de alias Fito va a ser un poco distinto, ¿no? Porque no solamente por la importancia política que tiene, por ser el primer ecuatoriano después de 200 años que esto no se permitía, por ser el primer ecuatoriano que va a poder ser realmente extraditado a otro país, y por la figura que es, por la novela que se narra alrededor de él, y también por los delitos de los que se le acusa en los Estados Unidos. Yo asumiría que a la velocidad que va el proceso, antes de 3 meses, alias Fito ya estará pisando suelo estadounidense. Y esto porque hay una cooperación, digamos así, de varias de las entidades estatales, hay un impulso de parte del sistema judicial, y sobre todo ya hay un interés cierto del propio Fito de estar en suelo estadounidense. Entonces no vamos a tener apelaciones, no vamos a tener objeciones de carácter internacional, no vamos a tener medidas que busquen la permanencia de alias Fito en Ecuador. Entonces yo pensaría que esto no va a demorar más allá de unos 3 meses a lo mucho. Claro, claro. Bueno, y su cálculo de todo lo que hemos escuchado más bien es conservador, ¿no? Porque el ministro Reinberg dice que puede ser 15, 20 días. En todo caso, sea como fuere, eso se va a producir. Pero hay algunas preguntas importantísimas, como por ejemplo, ¿qué pasa con la pena que debe cumplir en Ecuador? ¿Se queda en estado de suspenso, en estado pasivo? Por ahí escuché a algún abogado que dijo que tenía que primero cumplir la pena acá. Yo no creo que sea así, definitivamente. No. A ver, hay al menos 3 convenciones que ya un poco definen qué es lo que va a suceder con alias Fito. He escuchado también un poco de otros colegas que hablan mucho de la convención que tenemos entre Estados Unidos y Ecuador para extradición, pero hay otras convenciones más también. Por ejemplo, la Convención de Montevideo del año 33, en la que también es parte Ecuador y los Estados Unidos, que regulan varios aspectos de las extradiciones. ¿Y qué es lo que va a suceder? Atendiendo directamente a la pregunta, Jimmy. Lo que sucede es que la pena que él está cumpliendo en Ecuador va a terminar la de cumplir en los Estados Unidos. Es decir, mientras él esté detenido, se consideraría que mientras él esté detrás de una reja, que ya sea en Ecuador o en Estados Unidos, él está en cumplimiento de esa pena, de las penas que está cumpliendo acá en Ecuador. Y ojo que en Ecuador todavía hay un par de delitos más del que se le acusa. Entonces, en la medida en que él siga cumpliendo estas penas en los Estados Unidos, ¿sí? Sería un símil a que estuviese cumpliendo la pena en Ecuador. No es que él va a terminar su condena hoy mismo le enfrentaría una condena de al menos 100 años en Estados Unidos por los delitos que se le acusan. Y no es que va a cumplir esos 100 años allá y luego tiene que venir a Ecuador a volver a cumplir con la misma pena que quedó pendiente acá. Claro. Doctor, si el señor Macías Villamar decide, al parecer eso va a ocurrir por lo que lo hemos escuchado al abogado de él, ¿no? Colaborar con la justicia. Eso quiere decir que pueda plantear a cambio ciertas condiciones. Por ejemplo, puede plantear que su familia sea recibida en los Estados Unidos y protegida. Yo creo que eso es dificilísimo. No, eso no ocurre. Eso no ocurre. Quizás en el ideal es lo que él pretendería buscar. Yo lo que sí le digo, Jimmy, es, a ver, la estrategia del abogado de Estados Unidos ya comenzó. El mero hecho de que en audiencia de extradición
alias Fito haya aceptado ir a los Estados Unidos, ya es un indicador, y eso yo estoy convencido de que ya es parte del acuerdo con las autoridades de fiscalía y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mientras menos trabas él ponga al proceso de extradición, de procesamiento y de juzgamiento, ya es parte de la colaboración que él va a hacer con los Estados Unidos. Ya es una muestra de buena fe que le aseguro que es solicitada por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos para poder ir avanzando en este potencial acuerdo. El abogado de Fito en los Estados Unidos es un abogado bastante conocido a nivel de justicia criminal. Él ha representado a varios narcotraficantes, principalmente llegando a acuerdos tan buenos como en alguno de estos casos de narcotráfico, dándole 77 meses de condena. En otros casos, en el caso de, por ejemplo, el líder del cartel del Golfo, él llegó a conseguir una pena que, mientras se le acusaba por delitos que le hubieran dado aproximadamente como a Fito 100 años, llegó a acuerdos en los cuales se le condenó a 45 años. Yo creo que alias Fito está buscando eso. Es decir, una condena que en primer lugar le mantenga seguro en cárceles estadounidenses, pese a toda la dureza que significa estar en una cárcel de Estados Unidos, pero con vida. Una reducción de estos años de condena, pero sobre todo él, de acuerdo a la forma como funciona el sistema de justicia estadounidense, es más o menos la siguiente. Él se compromete a colaborar, a entregar toda la información, a ser transparente con las autoridades respecto de los delitos que se le acusan, pero él tiene que decir todo. Un colaborador tiene que decir todo. Si es que él se llega a guardar algo, si es que él no informa algo dentro de estos acuerdos, la condena se extiende al pedido original de fiscalía. Es decir, si es que hoy en día Fiscalía le está solicitando por delitos que le van a llevar una condena de al menos 100 años, el momento en que llega a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y digamos, se le reduce a 30 años, si es que él no dijo todo lo que sabía, la condena original de 100 años vuelve a ser aplicada. Eso él va a tener bastante claro. Esto implica también que él tiene que decir todo. Y no solamente, yo creo que el tema de narcotráfico es muy importante, pero a mí me da la impresión que algo que le importa incluso más hoy en día al Departamento de Justicia es el asunto de tráfico de armas, porque él ha sido identificado como uno de los líderes dentro de estos procesos, pero la pregunta es, y quizás nosotros no ponemos mucha atención a esa parte, porque evidentemente estamos más concentrados en el narcotráfico y demás, pero el tráfico de armas es algo que le va a interesar muchísimo al Departamento de Justicia. Claro. Ahora, en el momento en que ya el señor Adolfo Macías declara todo lo que sabes, asumamos que ha dicho todo, ¿en qué momento esa información es enviada al Ecuador? ¿Tiene que pasar primero el proceso allá y tienen que haberlo condenado allá para trasladar acá la información? No. Y le voy a dar un ejemplo para recordar qué fue lo que sucedió en el caso de Odebrecht, que es muy parecido en cuanto a la estructura. Usted recordará que cuando Estados Unidos inició el proceso de investigación por Odebrecht, hubo un colaborador brasilero, y gracias a las delaciones de este colaborador brasilero, iniciaron los procesos penales acá en Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Que el momento en que él vaya entregando información, si esta información está relacionada con acciones, actores, o procedimientos que en algún momento tocaron territorio ecuatoriano, la Fiscalía ecuatoriana puede inmediatamente activar procesos penales en contra de estas personas, ¿sí? No tiene que finalizar el proceso, basta con una simple declaración, con una simple delación por parte de este colaborador para que la Fiscalía ecuatoriana puede iniciar procesos. Seguramente la Fiscalía ecuatoriana va a estar muy al tanto de todos estos procesos de los Estados Unidos, va a querer acceder como parte interesada o como posible tercero perjudicado en representación del gobierno ecuatoriano para conocer si hay actores políticos, si hay funcionarios públicos que aparentemente, después de lo último que hemos visto en el GAT de Manta, parecería que hay funcionarios públicos que están involucrados en este esquema, en este sistema. Parecería que hay funcionarios relacionados con no solamente la alcaldía, sino también con el registro de la propiedad en Manta. Entonces va a tener que haber una enorme cantidad de información que tiene que procesar Fiscalía, y seguramente van a haber personas relacionadas con la estructura criminal de alias Fito que van a ser procesadas en Ecuador en razón de las delaciones que él haga.
Doctor, ¿cómo está? Gustavo Espinosa se suma a este conversatorio con usted. Usted ya citó el tema de Odebrecht y yo me pregunto, en octubre del año pasado Carlos Polit Fayoni ya fue sentenciado a 10 años de prisión por algunos delitos que inicialmente, de los cuales 6 cargos, uno de ellos lavado de dinero, se le responsabilizaba en Estados Unidos. Y mucho se esperaba de eso. También del tema de Carlos Pareja Yanuseli. Pero hasta ahora acá no se traduce, no se ve. Sí, hubo un tema de hacerle sentir temor, hacerlo sentir acorralado a Fito, y hay expertos psicólogos forenses que dicen que el miedo y el desgaste emocional lo habrían llevado a aceptar su extradición. Pero ¿lograremos algo más con Fito de lo que se ha logrado con la detención, por ejemplo, de Carlos Polit? Sí, en el caso de Carlos Polit y de Carlos Pareja Yanuseli son dos casos bastante distintos, ¿no? En el caso de Carlos Polit, él se declaró culpable de los cargos, pero él no aceptó ser colaborador. ¿De qué se le acusaba a él? Principalmente de lavado de activos, es decir, de recibir recursos de procesos de corrupción y de utilizarlos en los Estados Unidos. El problema de él no fue tanto el origen del delito, es decir, las acciones que llevaron a que él reciba dinero en Ecuador o en otros países, sino que él utilizó dineros que venían de fondos no transparentes en adquisición de bienes en los Estados Unidos. Entonces, el delito era un poco más orientado hacia el lavado de activos. Él no tenía una obligación de colaborar en ese caso, entonces no se podía esperar que él hable mucho del tema. El que sí podía hablar un poco más de su hijo, porque su hijo era quien recibía y quien está siguiendo ahora mismo procesos respecto de cómo funcionaba este esquema y a qué actores específicos él atendía para recibir estos recursos. En el caso de Carlos Pareja Yanuseli fue un poco distinto. Recordemos que él estuvo refugiado en los Estados Unidos, se le ofreció una colaboración eficaz, viajaron en ese momento el ministro Serrano y viajó también el entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno a ofrecerle un proyecto de acuerdo de colaboración eficaz. Lo trajeron en un avión presidencial sin firmar ningún tipo de colaboración eficaz, y cuando llegó a Ecuador simplemente le entregaron a las autoridades y no firmó ningún acuerdo. Esa es la queja que él interpone hasta el día de hoy, ¿no? Que a él lo trajeron engañado, diciéndole que iba a firmar una colaboración y que cuando llegó, entregó toda la información, nunca se le firmó un acuerdo y por eso está pagando condena, ¿no? Entonces son procesos un poquito distintos. O sea que la información que entregó se quedó blindada, tal vez. La información de Carlos Pareja se le sirvió para continuar procesos. Él no tuvo que ver con la justicia estadounidense, sino directamente con la justicia ecuatoriana. Lo único que ocurrió es que le mandaron un avión, que creo que hasta fue el avión presidencial, lo detuvieron allá, lo trajeron a Ecuador. En Ecuador hizo todas las delaciones que él pudo haber hecho y ahí murió el tema. En esa época el fiscal general era Carlos Vaca, entonces como era cercano al correísmo, evidentemente él no iba a iniciar procesos en contra de quienes él acusaba. Entonces sí son procesos bastante distintos al de alias Fito, ¿no? Porque a alias Fito sí se le tienen cargos en los Estados Unidos por delitos en los Estados Unidos, principalmente de narcotráfico y de tráfico de armas. Son quizás, digamos, procesos un poquito distintos. Una cuestión ya para concluir, doctor. En resumen, entonces, el beneficio que podría lograr Fito gracias a la colaboración, si efectivamente se ratifica, es la reducción de los años de prisión, ¿cierto? Cierto, siempre y cuando él diga todo lo que sabe. Si es que, como decíamos al inicio de la entrevista, si alias Fito se guarda algo para él, si él no dice algo, si él no revela uno de la ruta, si es que él no revela uno de los actores, si es que él no revela absolutamente todo el esquema, tal como el líder del cartel del Golfo lo hizo, esa condena no va a poder mantenerse y se reabrirá un proceso para que se cumpla con la condena total, que de lo que tengo entendido es aproximadamente 100 años, por lo que se está más acumulada, porque en Estados Unidos sí se pueden acumular las condenas, entonces aproximadamente serían 100 años. Perfecto. Gracias, doctor Francisco Paredes. Muy clara su explicación. Que tenga usted un buen día. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias. Un saludo a toda la audiencia.